Bien, continuando con la temática de la legítima, habíamos dicho que la legítima era una institución de orden público y que justamente una de eh, de las normas destinadas o que garantizaban su protección era su irrenunciabilidad para los sucesores, a la legítima que les corresponde en una sucesión no abierta, y por otra parte la imposibilidad para el causante de imponerle gravámenes o condicionamientos. En su momento yo mencioné que la ley preveía como una suerte de excepción lo que tiene que ver con la mejora a favor del heredero con discapacidad. Esto está previsto en el artículo 2448 y es una innovación, digamos, o una novedad que introduce el Código Civil y Comercial y que básicamente lo que hace esta norma es facultar al causante para que, por el medio que estime conveniente, dice esto es, cuando habla de medio que estime conveniente, puede ser a través de un acto entre vivos o puede ser a través de una disposición testamentaria, dice incluso mediante un fideicomiso, es como que sugiere específicamente o menciona específicamente a esta figura, además de la porción disponible, recordemos o recapitulando que toda persona que tiene herederos legitimarios goza de una porción de libre disponibilidad. En este caso puede, además de usar la porción disponible para mejorar al heredero con discapacidad, puede además mejorarlo con un tercio de las porciones legítimas, un tercio de las restantes porciones legítimas de cada uno de los sucesores, como dice el código, mejora estricta a descendientes o ascendientes con discapacidad. Esto significa que la ley está facultando al causante para disminuir de alguna manera dentro de estos parámetros la legítima de los restantes sucesores para beneficiar al descendiente o ascendiente con discapacidad. ¿Qué interpretaciones se hacen de esta norma? Tengamos presente que no, digamos, esto está operativo desde que el Código Civil está en vigencia, por lo tanto no tenemos, o al menos yo no he conocido jurisprudencia sobre el punto, y habrá que ir bien cómo se va interpretando. Pero algunas cositas o qué interpretación le van a ir dando los jueces, ¿no? Pero algunas cositas para señalar. Primero, que la mejora puede beneficiar a ascendientes o descendientes con discapacidad y que no se previó extender esta posibilidad a favor del cónyuge, lo cual ha sido bastante criticado desde la doctrina e incluso en diversas jornadas nacionales de derecho civil, en razón de que cuando se trata de personas de edad avanzada es muy probable que el cónyuge pudiera requerir o pudiera estar en condiciones de recibir este socorro, por así decirlo, ¿no? O esta mejora. Pero bueno, no está contemplado y toda la doctrina ha propiciado que en una futura reforma se tenga en cuenta su incorporación. Segundo, la norma no habla de personas incapaces ni con capacidad restringida, sino de discapacitado. Y define como discapacitado a toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. Quiere decir que la persona, descendiente o ascendiente, que va a ser beneficiario de esta mejora eventualmente, tiene que reunir estas características, puesto que de lo contrario
La mejora podrá valer en la disponible, pero no avanzar sobre los derechos de los restantes legitimarios. Estas fórmulas abiertas, como la que se plantea, o esta definición de incapacidad, que digamos es una fórmula que no necesariamente responde, que no responde a conceptos jurídicos, por así decirlo, a categorías jurídicas, siempre plantea el problema, ¿no?, de las dificultades en lo que hace eventualmente a la prueba. Pero sí tengan presente que, que eventualmente, digamos, se discutirá si la persona que ha sido, a la que se ha destinado esta mejora, responde o no a esta definición. Y estas aperturas a veces tornan como difícil, por decirlo de algún modo, o traban el ejercicio de los derechos y el aprovechamiento de estas cuestiones, digamos, de estos beneficios que están pensados justamente para proteger a las personas que padecen de discapacidad, y esto está en línea, lógicamente, con las disposiciones contenidas en los tratados internacionales de derechos humanos, concretamente la Convención referida a las personas con discapacidad. De modo que es una plausible incorporación al Código Civil y Comercial, y creo que responde a una necesidad social. Nosotros no tenemos en nuestro país, lamentablemente, una gran cultura testamentaria, pero es importante que los operadores del derecho tengamos en cuenta estas posibilidades que el ordenamiento brinda, porque es una situación recurrente de consulta, la gran preocupación que generalmente tienen los padres, fundamentalmente cuando tienen a su cargo hijos con discapacidades o incapacidades. Justamente es una gran preocupación para ellos poder hacer alguna planificación respecto del futuro, garantizar de alguna manera que esa persona esté protegida en el futuro, porque muchas veces se trata de personas que dependen exclusivamente de sus padres, etc. De modo que bienvenida la reforma en este sentido. Dicho esto, y reiterando que la porción legítima es una porción garantizada a los herederos por la ley, resulta indispensable, digamos, que el ordenamiento jurídico brinde algunas herramientas tendientes a garantizar o a hacer efectivo ese derecho para el sucesor, porque si no hubiera herramientas que protegieran la porción legítima, lógicamente cualquier persona podría, por ejemplo, disponer de todos sus bienes en vida a favor de quien se le diera la gana, básicamente, y no dejar bienes y por lo tanto vaciar de contenido a esta porción garantizada por la ley. Entonces, en este sentido, lo que hace el Código Civil y Comercial, al igual que su antecesor, es brindar una batería de acciones al heredero legitimario para que se ocupe, que están destinadas de alguna manera a proteger esta porción legítima. Esas acciones son básicamente la acción de entrega de la legítima, la acción de complemento y la acción de reducción, siendo esta última, digamos, la que tiene como un mayor desarrollo en cuanto a su tratamiento dentro del Código Civil. Las acciones están previstas o están legisladas a partir del artículo 2450, que se ocupa de la primera de las que mencioné, la acción de entrega de la legítima. Y aquí la situación que contempla esta norma es aquella en la cual el causante, aún teniendo herederos forzosos, otorga un testamento instituyendo heredero
a un tercero y omitiendo en el mismo a sus herederos forzosos o legitimarios. Así es que la norma dice que el legitimario preterido, preterido es el legitimario omitido, tiene acción para que se le entregue su porción legítima, a título de heredero de cuota. ¿Qué significa esto? Que cuando hay una institución, supongamos, vamos a dar un ejemplo para que se comprenda, si una persona tiene 3 hijos, le sobreviven sus 3 hijos, pero está enemistado, enojado con ellos, y entonces hace un testamento a favor de su vecino. ¿Qué pasa? Digamos, entra acá a tallar la idea de, bueno, ¿qué pasa con este testamento frente a la existencia de los legitimarios? Lo que hace la ley es validar el testamento, es decir, torna operativa esa institución testamentaria. Lo que ocurre es que le va a dar una acción a los descendientes, en este caso, para que pidan al heredero instituido la entrega de su legítima, de su porción legítima. Y esto significa, en la práctica, que si bien esa institución testamentaria va a ser operativa y el instituido va a ser técnicamente un heredero del causante, su adquisición va a estar limitada en el quantum a lo que sería la porción disponible. Ahora bien, esta norma tiene como particularidad que en este supuesto, o sea, es decir, cuando el legitimario ejerce esta acción, solo recibe su porción legítima y el título que se le atribuye es el de heredero de cuota. Y esto significa que no puede acrecer la porción que no puede acrecer, digamos, la porción del heredero instituido más allá de lo que es su cuota de legítima. Es decir, que en el caso de los descendientes no podría avanzar más allá de los 2/3 de la herencia. Esto es uno de los casos que la ley estipula que la doctrina señala como aquellos en los que se ha caracterizado a la legítima como parte de los bienes y no como parte de la herencia. Es decir, donde se desprende un poco el carácter, se desprende un poco del todo el carácter de legitimario del carácter de heredero. Es decir, se recibe esta porción como legitimario, se le coloca el título de heredero de cuota, pero no es necesario que estos señores sean declarados herederos del causante, solo retirarían esa cuota en su carácter de legitimarios. Bueno, el artículo termina diciendo que también corresponde esta acción de entrega de la legítima al legitimario cuando el difunto no deja bienes pero ha efectuado donaciones. Es decir, no deja bienes dentro del acervo sucesorio, pero ha efectuado donaciones a terceros y entonces puede reclamar que se le entregue su legítima. Este es un supuesto que aparece en materia de entrega de la legítima, que se desprende un poco de la regulación que esto tenía en el código anterior y que se confunde de alguna manera, o que se superpone, como vamos a ver, con la acción de reducción que se confiere al heredero forzoso y que lo dejo un poquito abierto para que lo comparemos con aquella en el próximo audio. Pero digamos, en el próximo video, perdón. Pero digamos que en ambos casos aparece la idea de esta posible acción de entrega de la legítima.
El artículo 2451 avanza con otra acción que es la acción de complemento. Es decir, determina aquí que el legitimario a quien el testador le dejó por cualquier título menos de su porción legítima solo puede pedir su complemento. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, mi padre me hizo una donación de 100.000 pesos, ¿sí? Y a su muerte yo calculo mi porción legítima y determino que mi porción legítima es de 160.000, entonces a través de la acción de complemento yo podré completar, justamente como lo dice la denominación de esta acción, podré perseguir perseguir la entrega, digamos, de esos 60.000 que me estarían faltando para completar mi porción legítima, sin necesidad, digamos, de ir más allá de eso. Esta acción de complemento aparece básicamente cuando los bienes, digamos, han sido repartidos a través de donaciones. Y finalmente, a partir del artículo 2452, se regula con bastante detalle, detalle del que carecen las otras acciones, la acción de reducción. Esta acción de reducción, yo creo que es, de alguna manera, termina subsumiendo un poco o imponiéndose por sobre las restantes en cuanto a las diversas situaciones que involucra, pero básicamente es una acción que persigue la reducción tanto de las donaciones como de las disposiciones testamentarias que pudieran haber afectado la legítima de él o de los herederos forzosos. Y entonces, en ese sentido, tiene una regulación bastante detallada, digamos como contrapartida de la ausencia de regulación sistemática que tuvo en el código de Vélez-Sarsfield y que dio muchísimos problemas, de modo que, dado que digamos tiene un desarrollo bastante importante, vamos a dejarlo para el próximo video.